Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, gracias de verdad de todo corazón por acompañarnos. Aquí tenemos cada día una conversación sobre diferentes tópicos de la lección a tratar en sentido general. Cada lección en sentido general va desarrollando diferentes tópicos y de verdad que ha sido una gran bendición para nosotros desarrollar los diferentes temas de esta lección número 1, opresión, el trasfondo y el nacimiento de Moisés. Aquí el pastor Ángel Dayan de la Cruz, que ya se conoce cariñosamente en nuestro medio como el pastor Machuca, y este servidor, el pastor Scroggins, de verdad que nos hemos beneficiado grandemente al compartir con ustedes estas grandes ideas en los diferentes tópicos de la lección número 1. Pastor Ángel Dayan de la Cruz, cuénteme, ¿cómo está usted? Me siento de maravilla al ver cómo finaliza una semana y nos encontramos en este resumen de la lección número 1, opresión, el trasfondo y el nacimiento de Moisés. Cada uno de los tópicos nos permitió hacer una regresión y recordar aquellas cosas que tanto nos enseña la Biblia y de qué manera la historia y el contexto bíblico nos ofrecen un panorama muy bueno, excelente de lo que es la dirección divina en la vida de una persona, en la vida de un pueblo, en la vida de familias. Y creo que esta semana nos ha servido de mucho entender y comprender eso, que podemos estar de una manera y terminar de otra. Podemos iniciar en amplia prosperidad y ver en medio de todo lo que acontece cómo finalmente algunas situaciones negativas nos pueden afectar, pueden venir cambios de planes, pero en medio de eso la soberana voluntad de Dios se cumple y el postrer estado de aquellos que de alguna u otra manera fuimos llamados a cumplir un propósito divino, tendremos un estado de gozo y de alegría porque veremos a Dios guiando cada parte del plan que Él tiene para nosotros. Vamos a orar. Padre, ya iniciamos estos comentarios. Por eso queremos incluir dentro del desarrollo de esta lección la presencia generosa del Espíritu Santo. Amén. Que con su bondad nos abraza, llega ante nosotros para iluminarnos y que los conceptos que se han estudiado durante toda la semana y que vamos a repasar en esta ocasión pueda ser de exclusividad de interpretación y guía del Espíritu Santo. Gracias porque sabemos que tú estás ahí para conducir este estudio. Te lo pedimos, te lo rogamos, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. 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 Aquí estamos, pastor. Bueno, entrando en materia, pastor, Sí. Ahí vemos cómo el versículo para memorizar en el capítulo 2, versículos 21 al 25, nos dicen claramente que los israelitas, gimiendo a causa de la servidumbre, clamaron, y su clamor subió hasta ¿quién? Subió hasta Dios con motivo de su servidumbre. Dios oyó su gemido, pastor. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto a Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los israelitas y se acordó y reconoció su condición. Quiero decir en esa relación, pastor, y gracias por poner el texto que nos sirvió de fundamento en la exposición para los oyentes, no es que Dios se olvida. Es una forma que se utiliza para decirle al pueblo, Dios siempre está presente. Dios no se olvida, porque cuando usted lee parte del libro de Éxodo, en esa misma historia se dará cuenta que Dios ve, que Dios escucha, que Dios siente, que Dios responde, Dios acude. Bueno, esas son de las cosas que nosotros podemos dar a entender por experiencia propia, que el Señor no tiene
forma de cómo olvidarse de su pueblo. Alguna gente dice, el Señor no me escucha, Dios no oye. Sí, Dios oye, Dios escucha, Dios se acuerda de su pueblo, y la historia que estudiamos en esta semana nos da a entender que ciertamente Dios está presente en todo. El gran personaje del libro, señores, de este libro de Éxodo, algunos dirán, Moisés, no es Moisés. Dios y su liderazgo en la vida de aquel que llama para que se realice la liberación, que en este caso es Moisés, pero también está presente en la vida de Israel como pueblo. Éxodo, como bien habíamos estudiado en esa semana, comienza con esa imagen de las bendiciones de la que Dios hizo objeto a la familia de Jacob. Solo eran 70 individuos cuando siguieron a José a Egipto, pero llegaron a ser muy numerosa. De acuerdo con la promesa hecha, Dios le hizo esa promesa a Abraham, la repitió a Isaac y también a Jacob. Y en esto, pues, nosotros estamos bastante claros de que el personaje central de esta historia es Dios guiando a Moisés y guiando la vida del pueblo de Israel. Es bueno que tomemos en cuenta, como bien lo venimos diciendo durante toda la semana, lo estuvimos estudiando, vimos ahí cómo la prosperidad de Israel se convirtió en un problema y ya el faraón nuevo egipcio sintió celos y realmente temió, porque Israel creció, avanzó en número y podría llegar a ser una amenaza. Realmente vemos cómo se tomó la decisión por decreto del faraón que se pudiesen esclavizar estas personas sometidas a un trabajo duro y a opresión. Vemos ahí cómo el mismo escenario histórico presenta cómo los dramáticos acontecimientos se dieron de una manera para que pudiéramos entenderlo en contexto de una manera muy específica durante la época de la gobernanza o de la dirección de la 18ª dinastía egipcia. Ahí podemos citar, según el mismo repaso que hacíamos, como Amoxis I, quien gobernó desde el año 1570 hasta el año 1546 a.C. Él fue el primer faraón de esa dinastía 18ª y podemos ver ahí cómo pudo ser quien no reconoció los logros de José, según vimos en Éxodo capítulo 1, versículo 8, y llevó a esclavizar a los israelitas. Esta situación, según pudimos ver también, el pueblo decayó rápidamente, ya que pasó de ser próspero, de crecer y de avanzar, de ser un pueblo que va teniendo ese apoyo, diríamos, esa bendición de Dios, a una abyecta esclavitud. Como es en lo más alto de ese éxito, podríamos decir, para ahora llegar a ser esclavos. Es difícil esto. Realmente es responsable de este dramático cambio Amenhotep I, este faraón que gobernó desde 1546 hasta el año 1526 a.C. Sin embargo, algunos opinan que los israelitas, más que aumentar en número, por lo que creció esta presión sobre el faraón para que se sometiera el pueblo a una esclavitud fuerte, esto representó una amenaza. Sin embargo, Dios estuvo con su pueblo en medio de todo esto. Usted hacía un fuerte énfasis en lo que tiene que ver con el crecimiento. Ya sabemos que ese crecimiento no fue casual, que ese crecimiento fue el cumplimiento de una promesa que se le hizo a los patriarcas, pero quisiera puntualizar algo muy importante y atención, y lo vimos en esta semana. El crecimiento siempre va a producir, bueno, no siempre, en la mayoría de los casos, le va a producir a quien está creciendo algún tipo de dolor de cabeza. Eso podría decirse, en términos generales, un reto. Sí. Si tú creces espiritualmente, existirán faraones que van a estar observando tu crecimiento. El crecimiento rápido siempre va a traer ciertas dificultades. Ahí lo vemos. Claro. Lo vemos en la historia que estamos estudiando. Sucede que el faraón, para utilizar el término a nivel general, de varios faraones que estuvieron por ahí, y hay varios faraones también en la vida de los seres humanos que van observando el crecimiento, y uno de estos faraones alegó no conocer a
a Moisés ni la obra que éste realizó, pero pastor, los anales están escritos ahí. El pueblo de Israel, de Egipto, tenía todos esos registros. Entonces hay gente que voluntariamente ignoran el crecimiento o el favor más bien que ciertas personas hacen a favor de una nación, de un pueblo o de algún individuo, y esa ignorancia lo lleva a atemorizar, tener temor. Este faraón creía que el crecimiento de los egipcios con el tiempo, si se daba una invasión de otras naciones, se iba a unir, y de ahí es donde usted está puntualizando sobre lo que para el crecimiento. De hecho, una mujer cuando da a luz es un motivo de crecimiento porque la familia va a crecer, pero el crecimiento de esa familia tuvo que producir un dolor en esa mujer, y el dolor del padre a veces que comparte también con la esposa, y eso produce mucho dolor. Sin embargo, cuando uno ve a su hijo crecer robusta y sanamente y se produce en la felicidad del hogar, uno se olvida de ese sufrimiento. De manera que esta cadena de crueldad y opresión faraónica culminó durante el cruel reinado de Tumosis, quien promulgó aquel famoso decreto que parecía ser ya definitivamente que iba a detener el crecimiento de los egipcios, donde se dijo que todos los varones hebreos que nacieran debían ser ¿qué cosa? Morir. Y sin embargo ya Dios tenía un plan, un proyecto importante, especial, con Moisés, que lo estudiamos también durante esta semana. ¿Qué fue lo que pasó en este sentido y cómo Dios pudo mantener viva la esperanza de ese pueblo que estaba en Egipto y que definitivamente Dios había hecho una promesa de dirección? Fíjense que en el caso de Moisés notamos directamente que fue algo especial por Dios, porque no se dio con María, no se dio con Aarón, se dio específicamente con Moisés, de quien la Escritura dice que fue un niño bueno, haciendo referencia no tanto a su comportamiento, sino en lo que podía ser, no solo en el parecer que tenía, porque era hermoso, llamó a la atención de la misma hija de Faraón, pero era el cumplimiento divino que estaba guiando todo. Es de manera providencial que vemos la mano de Dios guiar a Moisés en su nacimiento, en su desarrollo y en todo lo que sucedió de una manera muy especial. ¿Por qué? Primero, sus padres deciden protegerlo, preservar la vida durante esos primeros 3 meses. Luego ya sabemos cómo deciden preparar una canastilla, ¿verdad?, para luego lanzarlo al río, y de manera clara y puntual vemos cómo se le preserva la vida, cómo Dios guía este proceso, y la hija de Faraón logra verlo y decidir quedarse con él, y cómo luego la misma hermana interviene para que ella busque a su madre como una propuesta de nodriza para criarlo. La hija de Faraón acepta la propuesta, y luego vemos cómo esto dice, no, críamelo, yo te voy a pagar, y cómo vuelve a su casa durante los próximos 12 años, pastor. Es importante destacar, pastor, que la hija de Faraón era una hija adoptiva. Y decíamos que Faraón no solamente tenía hijos biológicos, sino adoptiva, y que esta muchacha, cuando vio la situación, interpretó el amor quizás de una madre al método que ocurre para conservar la vida del hijo. Y quiero señalar, y estamos puntualizando, pastor Machuca y amigos oyentes, que el término de hermoso debe traducirse literalmente bueno. Y hacíamos la comparación de lo que el mismo Moisés enseña ya en el libro de Génesis, en la creación, y vio Dios que era bueno en gran manera, que se traduce como si fuera bueno o buenísimo, bueno o buenísimo. La palabra hebrea top, que es la que se usa en ese sentido. Entonces, ellos interpretaron, la madre y el padre interpretaron que Dios tenía algo, un plan con este hijo, y el nombre mismo que se le da tanto de parte de los egipcios como del nombre que le da su madre hebrea, esperaba que él se iba a convertir en el futuro libertador del pueblo. De ahí que nosotros estudiamos básicamente parte de ello. Y el fuerte énfasis que estamos haciendo en ese día, cuando estamos hablando acerca del plan y el proyecto que Dios tiene para con
los seres humanos, recuerdo que hasta le hice una pregunta. En relación con los hijos, ¿verdad? Con los hijos y esa cosa, y estamos haciendo el fuerte énfasis de que los padres siempre esperan que sus hijos sigan por alguna dirección, y esa es parte fundamental del papel de los padres. Fíjese que el mismo nombre egipcio que usted en detalle explicaba muy bien en la semana, en los comentarios que hacía, este nombre egipcio está en armonía con el periodo histórico que ya hacíamos referencia, porque en este caso se hacía una comparación diciendo que era muy similar el nombre Tutmosis, que significa nacido de o sacado de. Su nombre completo, según probablemente se dice, era Api-Mosis, que podría ser Api, era hijo de Dios del río Nilo, pero al referirse a sí mismo y escribir bajo la inspiración divina, Moisés eliminó la primera parte de su nombre, señal de su negativa a ser asociado como hijo del dios Nilo. Más que esto, reconocer que él tenía un propósito divino, porque realmente él fue educado para eso. Uh-huh. Y esa educación, esa formación, a través de la enseñanza que le dieron sus padres, de poder entender cómo Dios prometió a Abraham, a Isaac, a Jacob, que le daría esa tierra prometida, que los libertaría, que está en tierra extranjera como esclavo. Realmente, para nosotros hoy es importante resaltar esto, que lo que Dios quiere lograr en nuestra vida, en nuestro carácter, tiene que ver con la persecución de nuestros hechos, lo que decidimos continuamente, en lo que Dios nos va dando y nos va agregando en el contenido de las decisiones que tomamos. Cuando estamos estudiando Éxodo 2, los versículos del 1 al 10, pudimos notar algo muy importante, y ya hemos empezado a refrescar esa idea. Tiene que ver con el nacimiento de Moisés. Es el punto de inflexión en lo que es el flujo de la historia de Israel. El pueblo de Dios estaba orando en su desesperada situación, pidiendo ser liberado de la esclavitud. ¿Y qué pasó entonces más adelante? El Señor responde con su súplica. Usted recordará, y usted te estuvo comentando el versículo, o sea, Dios siempre responde a las súplicas del pueblo, y en este caso respondió con el nacimiento de Moisés. Señores, veíamos en esa semana que la intervención milagrosa de Dios para proteger la vida de Moisés en esa circunstancia particular solo fue posible en colaboración con sus padres y María, su hermana, y esto demuestra que Dios utiliza siempre instrumentos humanos para avanzar su causa y cumplir con los pronósticos. De ello, es importante mantenerlo siempre presente, y un énfasis muy especial que estamos haciendo, y no podemos recordar que la función de los padres en la formación del carácter de sus hijos es importante, y poníamos algunos ejemplos, pastor. Decíamos que hay muchachos ahí que hoy en día están en la NBA, están en la NBA, se formaron y nacieron, por ejemplo, en los Estados Unidos de Norteamérica. Cuando usted cuestiona a esos muchachos, ¿recuerdan lo que los padres le enseñaron? A amar y a querer a su patria. A su patria, de hecho. A su patria, no de donde nacieron, sino de donde proceden sus primogénitos. Y esa es la visión que uno tiene. Por eso mucha gente se va como extranjero, tienen hijos por allá, pero su mirada y su fe está envuelta en que volverán a su patria de origen, y eso fue lo que pasó con estos esposos que eran de hecho ellos pertenecían a la tribu de Leví. De Leví. El capítulo 6 del libro de Éxodo específicamente, si no más recuerdo, el versículo 20 dice el nombre de estos ciudadanos, y eso es muy importante, la labor que ellos realizaron en los primeros años de la vida de Moisés. Es bueno que podamos ver, que podamos entender que realmente en medio de las dificultades y el sufrimiento debemos fijar nuestros ojos y confiar plenamente en Dios, en su sabiduría, en que Él proveerá para nosotros el liderazgo suficiente para que podamos desenvolvernos, y no nos dejará solo, no nos abandonará. Él está al control por medio de toda opresión o persecución que estemos pasando. Dios conoce cada una de nuestras lágrimas, el maltrato, el dolor, la herida, de todo lo que podamos estar siendo objeto en ese momento. El profeta Isaías, en el capítulo 63, versículo 9, nos hace referencia. Él mismo declara que Dios se conduele de todas nuestras aflicciones.
Su solidaridad con nosotros o por nosotros es firme, es irrevocable. Y cuando nosotros sufrimos, cuando nosotros pasamos por momentos difíciles de dolor, Dios participa con nosotros en nuestra angustia y también en nuestro dolor. Dios está de parte de quienes son injustamente perseguidos, pero que claman a Él con fe para que Él intervenga y muestre también su misericordia y su mano fuerte para apoyar y dirigir cualquier momento difícil que estemos atravesando. Es el Señor misericordioso y clemente, ese que es paciente, que es tardo para airarse y grande en misericordia y verdad, que nos provee a nosotros solución. Por eso Dios mismo vino y se humanó, como dice Emmanuel, Dios con nosotros. Él tomó nuestro lugar. Dice Ministerio de Curación, página 340, en la vida futura se aclararán los misterios que aquí nos han preocupado y chasqueado. Veremos que las oraciones que nos parecían desatendidas y las esperanzas defraudadas estuvieron entre nuestras mayores bendiciones. Eso es así. Por eso motivamos en esta semana a nuestros amigos oyentes de que debían mantener una estrecha relación con Dios mediante la oración. Que el Señor no me escucha. Sí, el Señor lo escucha. Y en medio de las dificultades usted debe tener la seguridad de que sí, Dios escucha nuestras oraciones. Definitivamente, ya resumiendo para ver lo que hemos aprendido de parte de las parteras que usted mencionaba, Cifra y Fua, señores, esos fueron modelos de fidelidad ante un decreto que pronuncie que los cristianos deben morir. Estas dos parteras mantuvieron firme su deseo de servir al Señor y esa fidelidad dio resultado. Puesto que reverenciaban a Dios, estas parteras no temían la ira del faraón, veíamos en esta semana, y su respeto por Dios, el respeto quien da el Dios de la vida, representa la vida misma de los seres humanos, y ellas se negaron a matar a los varones hebreos recién nacidos y sabían que la vida es un don de Dios, así que rechazaron las órdenes del faraón. Cualquier persona que quiera cuestionar el accionar de estas dos muchachas que se convirtieron en heroínas, es importante que usted lo piense dos veces. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, y parece ser que el punto central que estas muchachas tenían allí al evitar matar a los niños hebreos era lo que operaba entre ellas. De manera que el punto principal de la lección de esta semana es la frase, y se acordó Dios de su pacto. Parte de nuestro texto clave, Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto que hizo con Abraham, con Isaac y Jacob. Señores, la fidelidad a Dios, a las promesas de su pacto, confiere sencillamente lo que es la estabilidad en las relaciones entre Él y su pueblo. El Señor cumple su parte a pesar de nuestra infidelidad. El pacto de Dios constituye lo que es el establecimiento legal de una relación entre Dios y sus seguidores. Ahí nosotros vemos, sin duda alguna, cómo la promesa de prosperidad pactual parecía no cumplirse, puesto que el pueblo no prosperaba, no avanzaba. Más que esto, lo que hacía era sufrir, estar sometido a la opresión, al dolor, al sufrimiento. Sin embargo, lo que la Biblia nos dice, específicamente cuando afirma, se acordó de su pacto. Finalmente decíamos en el último día de esta semana que esta declaración no dice o no da a entender que Dios se olvidó o que tuvo un lapsus en su memoria, que no podía coordinar y que ahí fue que vino, sí, ya de recordarme de mi pueblo. No, mis queridos, esto lo que nos da a entender a nosotros es que Dios estaba pendiente de su pueblo y que intervino a favor de ellos en el momento indicado. Dios se comprometió a hacer de Abraham una gran nación. Por lo tanto, vimos su cumplimiento de esta promesa cuando los libertó de la opresión que tenían en Egipto y para dar y bendecir a Abraham según el cumplimiento de lo que él mismo había dicho posteriormente. De esto se trató la lección número 1 que está llegando a su final, opresión, el trasfondo y el nacimiento de Moisés. Esperamos, hermanos, amigos, que este título y lo desarrollado durante toda la semana haya sido de gran bendición, y quisiéramos al cierre recordar una vez más el versículo que debió memorizarse en esta semana.
Los israelitas, gimiendo a causa de la servidumbre, clamaron y su clamor subió hasta Dios con motivo de su servidumbre. Dios oyó, escuchó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y Jacob. Miró Dios a los israelitas y reconoció su condición. Vamos a orar. Señor, qué bueno uno estudiar lecciones como estas, porque a veces cuando estamos débiles, sujetos a pruebas y tentaciones, tenemos la tendencia a olvidarnos de que tú estás ahí, y el Señor nunca se olvida, siempre escucha, mira la condición de su pueblo. El Señor obra a favor de su pueblo, y eso te lo estamos diciendo, Señor, que estamos conscientes de ello. Por lo tanto, agradecemos tus bondades, continúa dirigiendo nuestras vidas, la vida de los hermanos y amigos que nos escuchan en esta hora, y gracias te damos por tantas bendiciones recibidas en esta semana cuando hemos estudiado esta impresionante lección. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.